estábamos en cuarentena, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Por otra parte, también no es una defensa, ¿no? Pero a veces, muchas veces las partes o la parte no se presentan, o hay dilaciones, o las propias audiencias se suspenden por diferentes motivos. Evidentemente tenemos que hacer la queja ante el juez de instrucción, al control jurisdiccional, de todas estas dilaciones injustificadas que podría haber, porque a veces también hay dilaciones injustificadas que el propio Ministerio Público las tiene, ¿no? A veces no te dan un fundamento, por lo cual se están demorando, no se ha cumplido. A veces también hay que ver la excesiva carga laboral. Ya les decía, no es una defensa, pero es humanamente imposible tener a su cargo más de 1000 casos, ¿no? Tampoco el número de los fiscales alcanza. Entonces suele pasar también estos temas que hacen que exista una reiteración, pero sin embargo, como control jurisdiccional, si es que hubiera estos temas, se tiene que hacer conocer al juez de instrucción para ver las respuestas del Ministerio Público, por qué se está demorando o cuáles son las circunstancias que han conllevado a que hasta el momento no se pueda haber concluido o emitido en el plazo el informe preliminar o la acusación propiamente dicha, o en algún caso el rechazo de la investigación. No sé si se le ha Sí, suelto a César. sí, no, gracias, doctor, pero en la parte que más lo he visto, en la parte administrativa, en la cual que lo ejercen los fiscales, en tanto la secretaría, los encargados, en la cual en esos casos que yo lo veía de esa manera, ¿no? Lo cual es, gracias, doctor, bueno, pues ahí estamos buscando. Sí, sí, César, como le digo, es así. También, como les vuelvo a decir, no es una justificación, pero a veces la carga laboral, el poco número de profesionales en el área, fiscales, por eso vamos a hablar más adelante también de la unidad que se tiene, ¿no? Porque, pues, lo que se quiere es cumplir con los plazos, pero no, hay muchos temas, muchos imponderantes, a veces la autoridad sale de vacaciones o tiene un tema personal justo ese día, entonces eso genera, pues, que vaya una dilación. Bien, ¿no hay otra consulta más? Continuamos entonces. La propia ley 260 también habla de las funciones que realiza la policía boliviana en el ejercicio de sus funciones a través de sus unidades de investigación. Señala el artículo 77 de la ley 260 que la policía boliviana en la investigación de delitos o la averiguación de hechos delictivos tiene la función de identificar y aprender a las y los presuntos responsables, identificar y auxiliar a las víctimas. Un segundito, por favor, no me corten.
Mil disculpas, jóvenes, temas laborales. Bien, entonces, como habíamos señalado, la propia ley 260 habla de las funciones también de la policía boliviana, que están concordantes con lo que señala el artículo 69 y 74 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que en esencia la policía tiene la facultad de investigar y averiguar los hechos delictivos, identificar a los presuntos autores, auxiliar a las víctimas, custodiar, proteger todos aquellos elementos, indicios y evidencias que se encuentren en el lugar del hecho para ser remitidas al laboratorio y obviamente que se emita el informe pericial correspondiente. Y en lo principal también, cumplir todos los requerimientos que disponga el fiscal como director de la investigación. Eso con relación al artículo 77 de la ley 260, las funciones de la policía en la investigación de delitos. Bien, vamos a pasar ahora un poco a hablar justamente de algunos eh, actuados que se da como la investigación preliminar. Para eso, por favor, vamos a dar lectura al artículo 300 de nuestro Código de Procedimiento Penal y voy a pedir, a ver, a uno de nuestros estudiantes que nos pueda colaborar con la lectura del artículo señalado. Cintia Mendoza, en línea. Cintia Mendoza. Bueno, vamos a suponer que tiene problemas de conexión. María Antonieta Quisbet, por favor, en línea. María Antonieta Quisbet. Y dejamos constancia de lo que a los estudiantes que estoy llamando y no me están contestando, los estoy colocando como falta, ¿no? Como inasistencia a nuestra clase. Nelly Tonconi. Sí, doctor. Sí, tenga la gentileza, por favor, de dar lectura al artículo 300 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Enseguida, doctor, va a disculpar. Ya, Nelly, le esperamos entonces. Licenciado, ¿puedo leer si no yo? Ya. Doctor, así es. Artículo 300. Término de la investigación preliminar. Las investigaciones preliminares efectuadas por la policía deberán concluir en el plazo máximo de 20 días de iniciada la prevención dentro de las 24 horas siguientes. La policía remitirá a la Fiscalía los antecedentes y los objetos, secuestrados, salvo el fiscal disponga en cualquier momento su remisión. Párrafo 2. La o el juez de instrucción en lo penal
Cumplido el plazo establecido en el párrafo precedente, en orden cronológico, conminará a la o el fiscal del caso a través de la o el fiscal departamental para que en el plazo de 5 días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar conforme el artículo 301 del presente código, bajo responsabilidad. Eso dice el doctor. Su micrófono, doctor, no está habilitado. Muy gentil, gracias. Como decíamos, este artículo 300 ha sido modificado por la ley 586 del 2014, en el cual ha señalado que la investigación preliminar realizada por la policía, noticia fehaciente o a denuncia, pues tiene un plazo máximo de 20 días para elaborar el informe preliminar y así el fiscal poder emitir la acusación si correspondiera, ¿no? Y que obviamente a partir del informe de inicio de investigaciones al juez, poder continuar ya con la investigación y la imputación formal. Asimismo, también dentro de las 24 horas siguientes, la policía debe remitir a la Fiscalía todos los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que la Fiscalía o el fiscal disponga cualquier otra actuación. Sin embargo, también si precluidos los 20 días el fiscal no presenta su informe, también el juez puede conminar, dándole un plazo de 5 días para que el fiscal remita lo que corresponda, ya sea una imputación o en su defecto también un rechazo de la denuncia. Eso con relación al término de la investigación preliminar y como les digo, tiene un plazo de 20 días, ¿no? Artículo 301, por favor, si alguien también nos puede dar lectura. Víctor, tal vez. Edwin Víctor Cabrera. Sí, licenciado. ¿La lectura, doctor? A ver, perdón. Adelante, compañero. Sí, cualquiera, por favor, a ver. El artículo 301. Ok. Gracias, Edwin. Sí. Víctor o Martín, ¿quién más da lectura? Ya. Estudio de las actuaciones policiales. Ya, adelante, por favor. Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para 1. Imputar formalmente el delito atribuido. Si se encuentran reunidos los requisitos legales. 2. Ordenar la complementación de las diligencias caso de que no excederá los de 90 días, salvo investigación compleja, siendo obligatoria la comunicación de la prórroga al juez de instrucción. 3. Disponer el rechazo de la renuncia, la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia, su archivo. 4. Solicitar al juez de instrucción la suspensión del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanción del procedimiento abreviado, la conciliación. El plazo establecido en el artículo 314 del presente código comenzará a correr desde la última notificación con la imputación al o los imputados. Bien. Gracias. El artículo 301 nos habla sobre el análisis que se va a hacer por parte del fiscal a las actuaciones policiales. Por eso dice, recibidas las actuaciones policiales, el fiscal
analizará su contenido para, primero, si hay los suficientes elementos, proceder a la imputación formal, ¿no? Y hacer la calificación provisional del delito a investigar. Segundo, también puede solicitar la complementación de las diligencias en un plazo no mayor a 60 días. Obviamente esto en caso de investigaciones complejas o que se encuentren vinculadas a organizaciones criminales. Asimismo también puede haber otra prórroga que no excederá a los 80 días. Y en caso de una cooperación internacional o investigación financiera, lo máximo sería 120 días, ¿no? Que se pueda ampliar la etapa de la investigación preliminar. Ahora, toda esta ampliación de plazos debe ser de conocimiento del juez de instrucción, quien una vez vencido el término conmina al fiscal o a través del fiscal departamental para que en el plazo de 5 días se emita la resolución conclusiva de la investigación preliminar. Por otra parte también, después de las actuaciones, el propio fiscal puede disponer el rechazo de la denuncia o querella o de las actuaciones policiales y en consecuencia el archivo. Por otra parte también, si es previsible la suspensión condicional del proceso, puede solicitar al juez justamente esta suspensión o la aplicación de criterios de oportunidad o la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. Eso depende de todos los elementos o la carga argumentativa que el investigador haya acumulado en estos 20 días, 60, 80 o 120 días como máximo, para que el fiscal determine lo que en derecho corresponde. Cuando hablamos también de que el plazo establecido en el artículo 134 de nuestro Código de Procedimiento Penal, estamos refiriendo a la extinción de la, si me falla la memoria, la extinción de la acción penal, pues operó la extinción de la etapa preparatoria. Entonces el plazo comenzará a correr desde la última notificación del o el juez con imputación a los imputados, ¿no? Eso también está refrendado por una sentencia de que los plazos procesales en materia de investigación se empiezan a contar desde el momento de la notificación con la imputación formal. También es importante señalar que el fiscal tiene que analizar todos los elementos que han sido colectados en esta etapa preliminar para determinar lo que en derecho corresponde. Cuando a veces se pide el tema de la imputación también, tiene que ir aparejada muchas veces de la solicitud, si corresponde, de medidas cautelares. Y un poco también para complementar, vamos a hablar algo de la denuncia y para eso vamos a pedir la colaboración de alguien para que dé lectura al artículo 285 de nuestro Código de Procedimiento Penal para hablar un poco de la forma y contenido que debe tener una denuncia. ¿Puedo darle? Martín Rodríguez. No, Sí, Ketty doctor. López. Ah, perdón. Ya, daremos paso a las damas, doctor. Sí, Ketty, adelante, por compañera favor. Ketty. Muchas gracias, muchas gracias. Artículo 285. Forma y contenido. La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Cuando sea verbal, será registrada en formulario único y oficial, que contendrá la firma del denunciante y del funcionario interviniente. En toda denuncia, el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la identidad del denunciante y su domicilio real, incluyendo el croquis. Tratándose de denuncias verbales por delitos de violencia contra niños, niñas, niños, adolescentes y mujeres, se recibirá la denuncia sin mayores exigencias formales. Las personas protegidas por ley podrán mantener en reserva aquella información que podrá ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad por denuncia falsa o temeraria. En todos los casos se le entregará una copia de la denuncia. Al momento de la recepción de la denuncia, el funcionario de la Policía Boliviana o del Ministerio Público deberá habilitar o, en su caso, registrar el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del denunciante, así como del abogado si lo tuvieran. La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada
del hecho en tiempo y lugar, con indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación. Muy gentil, Ketty, gracias. Bien, entonces en esta parte un poco nos vamos a hablar de la denuncia, haciendo hincapié de que la denuncia es cuando una persona tiene noticia fehaciente de la comisión de un hecho y lo hace conocer a las autoridades correspondientes, ¿no? Una denuncia, como habíamos señalado, puede presentarse de manera escrita o puede presentarse de manera verbal, ¿no? Cuando hablamos de una denuncia, hemos señalado de que esta, cuando sea verbal la denuncia ante las oficinas de la FELCC, generalmente, pues se la registra en un formulario único y el funcionario que reciba, pues tiene que firmar dicha denuncia, juntamente con las generales de ley del denunciante. Es por eso que en el segundo acápite señala de que se debe comprobar la identidad del denunciante para evitar que sea una denuncia falsa, señalar su domicilio real, elaborando un croquis, esto con la finalidad de citarlo posteriormente para en su calidad de testigo para que pueda hacer hacer su declaración. También es importante señalar de que cuando los hechos, las denuncias verbales sean referentes a violencia de niñas, niños y adolescentes y mujeres, pues se la va a recibir sin mayor exigencias formales, va a decir tu carnet, creo que si no, lo más importante es recibir la denuncia y actuar de manera inmediata, pero en estos casos. Ahora, sabemos bien que existe normativa en la cual una persona puede denunciar hechos de corrupción, pero se puede mantener en secreto su reserva. Sin embargo, si en la investigación se determina que la denuncia es realizada por una persona que está en reserva y es falsa, entonces se levanta la protección e inmediatamente al denunciado se le da todos los datos para que él proceda a hacer su denuncia por denuncia falsa o temeraria. Y en todos los casos, algo importante, se debe entregar una copia de la denuncia. También en consonancia a lo que dice nuestra ley 1173 y los temas también que ustedes han dado, el buzón digital, la ciudadanía digital y el buzón de notificaciones, también al momento de recibir la denuncia, el funcionario de la policía o del Ministerio Público deberá habilitar o en su caso registrar el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del denunciante así como del abogado, si es que lo tuviera. Generalmente son los abogados que ya están registrados, ¿no?, en el buzón de denuncias. Ahora, la denuncia tiene que contener justamente esa relación circunstanciada del hecho, tiempo, lugar, con las indicaciones del autor y los partícipes, víctimas, damnificados, etc. Y adjuntar todos aquellos elementos que puedan conducir a comprobar y su tipificación de qué, de los hechos, llegar a la verdad histórica de los hechos. Eso con relación a la forma y contenido. Sin embargo, tenemos que hablar ahora también de la querella, puesto que denunciante es cualquier persona que tiene noticia. Denunciante también puede ser la víctima, ¿no? Pero el denunciante también es cualquier ciudadano que hace conocer la comisión de un hecho. A ese denunciante no se le ha violado, no se le ha conculcado algún derecho. Mientras cuando ya somos víctima o querellante, sí, tenemos que demostrar que se nos ha violentado algún derecho y tenemos que dar la carga argumentativa para ya nosotros tipificar qué delito han cometido en contra nuestra para hacer la querella. Para eso nos vamos a ir también al artículo 290. Ahora sí, yo creo que Martín Rodríguez va a poder dar lectura al artículo 290, la querella. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vamos a dar lectura al artículo 290. Querella. La querella se presentará por escrito ante el fiscal y contendrá: 1. El nombre y apellido del querellante. 2. Su domicilio real y procesal. 3. En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal. 4. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas y
si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos. 5. El detalle de los datos o elementos de prueba. Y 6. La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será puesta en conocimiento del imputado. Eso es, doctor. Gracias, Martín. Sin embargo, este artículo que ha dado lectura a su compañero ha sido modificado por la ley 1173, señalando el mismo artículo que la querella se presentará por escrito ante el fiscal y debe contener el nombre y apellido del querellante, su domicilio real adjuntando el formulario único de croquis, buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviera, en caso de personas jurídicas, la razón social y el domicilio o nombre de su representante, la relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes, consecuencias conocidas si fuera posible, y la indagación de los presupuestos o de los presuntos autores o partícipes del hecho. El detalle de los datos de elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra a momento de recepción de la querella. El Ministerio Público o la Oficina de Gestoras de Procesos, cuando corresponda, habilitará en su caso, ¿no?, registro el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del querellante, así mismo como del abogado. Como también el querellante tiene plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será puesta a conocimiento del imputado. Esto con relación a la querella, ¿no? Y podríamos decir que la querella, pues para algunos términos, digamos que era la formalización de la denuncia, donde la víctima va a señalar qué derechos se le han conculcado con la conducta o accionar del imputado. Le va a atribuir la comisión de delitos señalando con meridiana claridad cuáles son esos delitos y qué es lo que se está pidiendo. Y algo importante, cuando uno tiene la querella, puede al final de la etapa investigativa presentar también su acusación particular y participar en todas las acciones de la investigación. Eso es importante con relación a la querella. Bien, jóvenes, son las 15:56. Doctor, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Doctor, mil disculpas que lo interrumpa. Doctor, de manera puntual podríamos puntualizar, valga la redundancia, la diferencia entre denuncia y querella, doctor. Muy bien, Wilson, claro que sí. Cuando hablamos de denuncia, es que cualquier persona, cualquier ciudadano, hace conocer un hecho que consideramos delito. Un ejemplo, ¿no? Un atropello a una persona, estamos caminando por la calle y vemos un atropello, anotamos la placa del vehículo y hacemos conocer que el vehículo con placa tantos, atropelló a la persona y se da la fuga. Ahí nosotros nos convertimos en denunciantes. No somos víctima, no se nos ha conculcado ningún derecho, pero es nuestra obligación hacer conocer. Ahí tenemos la calidad de denunciante. Pero cuando somos querellantes, cuando somos víctimas y consideramos que con una acción o varias se han conculcado un derecho y lo formalizamos por escrito. Ahora, cuando somos querellantes, hacemos una relación circunstanciada, identificamos si se puede al autor o los autores del hecho y le atribuimos la comisión de un delito. Participamos en todos los actuados. Es más, a la conclusión de la investigación, como querellantes, podemos presentar nuestra acusación particular, cosa que el denunciante no puede participar en todo el proceso, solamente hace conocer. A lo sumo va a ir en calidad de testigo para manifestar todo lo que ha observado. Mientras que el querellante tiene más atribución de revisar el cuaderno, participar en todos los actuados y presentar la actuación o la acusación particular juntamente con el fiscal o adherirse a la acusación que hace el fiscal. Wilson, no sé si le he podido absolver. No, perfecto, doctor. Te agradezco mucho. Muy bien, Wilson. Bien, jóvenes, si no hay otra consulta más,
Nos damos un receso, por favor, de unos 5, 7 minutos y continuamos con nuestra clase, por favor. Nos mantenemos en sala unos 5 para que podamos refrescar. Claro que sí, doctor. Está bien, doctor, gracias.
Bien, jóvenes, vamos a continuar. Mil disculpas por la demora, pero temas laborales a veces también nos faltan. Por favor, voy a hacer el control de la asistencia. Les voy a pedir que estén atentos, por favor. Claro que sí, doctor. Sí, gracias. Ahorita la llamamos lista, por favor. Ahí está. Sí, atentos, por favor. Lisette Calle. Karen Alcón Colque. Danitza Alcón. Presente, doctor. Karen Alcón, es que no podía desbloquear el micrófono ahorita. Ya, muy bien. Danitza Alcón Pérez. Danitza Alcón Pérez. Jaime Álvarez. Presente, doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Apaza. Wilson Apaza. Juan Carlos Aspi. Elsa Barrio Nuevo. Néstor Borda. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Carminia Botelo. Lilian Burgoya. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin Cabrera. Álvaro Cachi. Muy buenas tardes, doctor, presente. Gracias. Kevin Calderón. María Calle. Lilian Carpio. Lisette Carrasco. Buenas tardes, doctor. Carrasco, presente. Gracias. Franklin Chambi. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Janet Chambilla. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Aida Choque. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Fanny Churata. Mónica Colque. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin Colque Mamani. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Grecia Conde. Niseta Cuno. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Elisa Fernández. Germán Gutiérrez. Celia Hilari. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Honorio. Raúl Huanca. Pamela Huanca Yapuchura. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Franklin Huayluco. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. César Lizárraga. Presente, presente, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Ana Llanco. Ketty López. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sonia López. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan José Mamani Copana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Freddy Mamani Huanca. Paulina Mamani Laura. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilma Mamani Tambo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Mamani Tarqui. Rosemary Mamani Velasco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Maita Huanca. Cintia Mendoza Gutiérrez. Doctor, disculpe, de Mendoza me indica que por favor le saca de Teams una y otra vez, tiene problemas con su equipo, de todas maneras se va a contactar con usted. Por favor, doctor, si no le puede tomar en consideración. Ya, Lisette, sí tengo un mensaje de ella y una fotografía. Ya la voy a considerar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Elba Murillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. María Quisbert Condori. Luz Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Quispe Mamani. Martín Rodríguez. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Milton Roque. Agustín Salas. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nelly Tonconi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eric Torres. Richard Vázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. César Medrano. José Vélez. Nelson Bertiz Blanco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. César Villanueva. Sí, presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex Yujra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Zabaleta. Silvia Zanga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Está con la mano Raúl Pedro Mamani Tarqui, dígame. Sí, disculpe, doctor, no había buena señal. Presente, por favor. Ya, está muy bien. Licenciado. Sí, Edwin. De la misma manera, licenciado. Ya, está muy bien. Dígame, Wilson Apasa. Wilson Apasa Quispe. Está con la mano. Wilson Fabián. Está con la mano, pero no le escucho nada. Ahora sí. Doctor, muy buenas tardes. Sí, Wilson, diga. Doctor, muy buenas tardes. Mil disculpas que me interrumpa, doctor. Le rogaría, por favor, considere mi asistencia también, doctor. No podía... Tenía problemas el micrófono, doctor. Ya, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, están dos con la mano. Bajen, por favor. Y vamos a continuar con nuestra clase. Bien, vamos a referirnos ahora a nuestro artículo 302, hablar sobre la imputación formal. Sin embargo, no debemos olvidar que la imputación formal
es la supuesta atribución de la comisión de un delito por parte del representante del Ministerio Público, vale decir, el fiscal. El fiscal es la única autoridad quien puede atribuirle la supuesta comisión de un delito a una persona que ha sido denunciada o tiene una querella. La imputación formal es un documento oficial en el que de manera objetiva, como dice el artículo 302, debe identificar el hecho y la participación del imputado. Formaliza la imputación mediante una resolución fundamentada que debe tener mínimamente, esta resolución emitida por el fiscal, los datos de identificación del imputado y de la víctima, o su individualización más precisa. Y cuando hablamos de los datos estamos hablando de las generales de ley del imputado. También se debe registrar el buzón de notificaciones, eso en consonancia a la ley 1173, y lo que ustedes también han expuesto referente al buzón de notificaciones de ciudadanía digital, puede ser del imputado, de la víctima y en su caso del querellante. Por otra parte también el nombre y buzón de notificaciones de ciudadanía digital de los abogados de las partes. Esto obviamente para las ulteriores notificaciones y que ya no exista esa mora o ese retardo procesal en las investigaciones. La imputación también debe contener la descripción del hecho o de los hechos que se imputan o se le atribuye, la indicación del momento, tiempo, lugar, fecha de la comisión del hecho y, lo más importante, la supuesta calificación provisional, los supuestos delitos que se le va a atribuir a esta persona. También contendrá la descripción de los hechos, deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación ni por las categorías jurídicas o abstractas. Vale decir, no se puede sindicar señalando que ha cometido, sino que está la posibilidad. ¿Por qué? Porque se tiene que investigar y demostrar a lo largo de la investigación los supuestos o los supuestos hechos que se está investigando, ¿no? Asimismo también, eso llamamos la objetividad de la investigación, porque ahorita se va a basar en algunos elementos que se consideran suficientes para la imputación. También se tiene que señalar en imputación formal la solicitud de las medidas cautelares si es que procede. Tratándose de la detención preventiva, se debe señalar también el plazo en el cual considere el representante del Ministerio Público que debe estar con detención preventiva. No olvidando que la detención preventiva tiene la finalidad de garantizar la presencia del imputado en todos los casos cuando éste se haya demostrado posible peligro de fuga o la obstaculización de la investigación o amenazas a las partes. Sin embargo, por regla general, no debemos olvidar en las medidas cautelares, todos deben ser investigados en libertad, la regla es esa. Sin embargo, con las excepciones que había señalado, sí se puede solicitar la detención preventiva. Ahora también se puede aplicar otras medidas al margen, porque la más gravosa es la detención preventiva, como la presentación, la garantía personal o la garantía real, para garantizar nuevamente que esa persona sí va a estar presente en todos los actuados jurídicos, ¿no? En todos los actuados investigativos. Cuando exista una multiplicidad de imputados, la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos. Habíamos señalado que los delitos son intuito persona, por tanto también la calificación de los hechos es de igual manera, tomando en cuenta el grado de participación, la personalidad del autor y los elementos de prueba que puedan sustentar la atribución de cada uno de estos hechos. Por eso en un hecho no debemos olvidar que existen pues los autores, intelectual, material, cómplices, encubridores, etc. Cada uno de ellos tiene una participación en este hecho. De igual manera, la imputación es de manera individualizada a cada uno de los partícipes si es que fueran varios los
imputados. Luego también para conocer y señalar lo que está descrito en nuestro artículo 305 en relación a la objeción al rechazo. Muchas veces, una vez emitido la investigación preliminar, el fiscal puede determinar el rechazo de la denuncia o de la querella por no existir los suficientes elementos o no se ha identificado con claridad al autor del hecho u otros elementos. Para eso les voy a pedir a algunos de ustedes que puedan dar lectura, colaborarnos con la lectura del artículo 305. Edwin Cabrera, está con la mano. Otra vez aquí, doctor. Buenas tardes. Ya, Agustín, adelante, por favor, de lectura al artículo 305, por favor, objeción al rechazo. Objeción de rechazo. Artículo 305, objeción de rechazo. El Ministerio Público notificará la resolución a las partes y a los abogados dentro del plazo de 24 horas a través de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Las partes podrán objetar la resolución de rechazo dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación ante el fiscal que la dictó. Recibida la objeción, remitirá los antecedentes al fiscal departamental y al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas bajo responsabilidad. El fiscal departamental, dentro de los 10 días siguientes, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria, ordenará la continuación de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. En ambos casos, la decisión deberá ser notificado al control jurisdiccional en el plazo de 24 horas bajo responsabilidad. Cumplido el plazo sin que se hubiera presentado la objeción, el fiscal comunicará al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas la resolución de rechazo y que la misma no fue objetada. La resolución de rechazo no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante. Eso es, doctor. Muy gentil, gracias. Bien, como habíamos señalado, es un principio constitucional la doble instancia cuando consideramos que la resolución de primera instancia no está acorde a los presupuestos que nosotros hubiésemos querido. En ese entendido, cuando el representante del Ministerio Público procede al rechazo de la denuncia porque no existen los suficientes elementos o no se ha podido identificar e individualizar al autor, etcétera, pues el Ministerio Público debe notificar a las partes y a los abogados en el plazo de 24 horas una vez emitida la resolución. Esta puede ser de manera personal o a través también de los buzones de notificación de ciudadanía digital. Las partes, una vez notificadas, tienen 5 días siguientes a la notificación, 5 días calendario, a su notificación, para poder objetar, ¿no?, la resolución de rechazo. Esta resolución debe ser presentada al propio mismo fiscal que ha rechazado, quien en el plazo de 24 horas tiene que remitir antecedentes al fiscal departamental y al control jurisdiccional en el plazo de 24 horas de recibida la objeción. El fiscal departamental, una vez en su despacho, tiene 24 horas para, tiene 10 días siguientes al conocimiento para determinar ya sea la revocatoria o la ratificación del rechazo. Si revocaría, puede ordenar al fiscal que ha emitido la resolución continuar con la investigación, o en su defecto la ratifica y dispone el archivo de obrados. Cualquiera de las decisiones que pueda tomar el fiscal departamental, pues tiene la obligación de hacer conocer, una vez terminados los 10 días, el plazo de 24 horas de hacer conocer al control jurisdiccional y a las partes de la resolución. Ahora, cumplidos los plazos para la objeción, que son 5 días,
ninguna de las partes objeta, entonces en el plazo de 24 horas se hace conocer ese tema al control jurisdiccional, haciendo conocer de que se ratifica el rechazo y obviamente esta no ha sido objetada. Sin embargo, existiendo aún el rechazo de la denuncia, no impide que las partes o la víctima o el querellante pueda solicitar la conversión de acciones, de acción penal pública, instancia de parte o penal, o de oficio, habíamos señalado, a acción privada. ¿No? Hemos visto también los motivos por cuales se puede pedir y en qué casos. Por otra parte, también es importante señalar y revisar nuestro Código de Procedimiento Penal, porque también cuando se tiene noticia fehaciente de la comisión de un delito, el fiscal y todo el equipo multidisciplinario asignado al caso, investigador especial y los peritos van al lugar del hecho. Tienen la atribución de poder realizar la requisa personal. Sin embargo, nuestro artículo 174 de nuestro Código de Procedimiento Penal nos habla al respecto con el nomen juris, que es el registro del lugar del hecho. No debemos olvidar que cuando existe un caso en flagrancia, pues todo el equipo multidisciplinario se va al lugar del hecho y conforme dispone el artículo 174 se hace el registro del lugar del hecho. La búsqueda y ubicación de todos los elementos probatorios, evidencias, indicios que puedan conllevarnos a la verdad histórica de los hechos. Asimismo también, en esta parte, el fiscal puede requerir la requisa personal que está señalada en el artículo 175 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Y cuando hablamos de la requisa personal, señalamos de que el fiscal puede disponer la requisa personal siempre que haya los suficientes motivos para presumir que una o más personas oculten entre sus pertenencias o lleven al interior de su cuerpo o adherido a él objetos relacionados con el delito. Y antes de proceder a las requisas se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha que se tiene sobre esos objetos y que se le debe combinar a exhibirlos. Si no lo hace, obviamente, el fiscal va a disponer la requisa correspondiente. Algo muy importante, que la requisa se debe realizar por personas del mismo sexo, respetando siempre el honor y pudor del requisado. La advertencia y las requisas se realizarán siempre en presencia de un testigo hábil y todo este actuado debe constar en un acta, suscrita primero por el funcionario interviniente, el requisado y el testigo. Y obviamente es refrendado por el fiscal, por el director funcional de la investigación, quien está dando legalidad a este acto. Ahora, si por algún motivo el requisado se niega a firmar, pues se debe hacer constar en el acta la causa por qué esta persona se está negando. Y así se puede incorporar todo este actuado en juicio para su lectura. Es importante también recalcar en la requisa personal de que cuando se tratan de delitos de índole de narcotráfico, pues excepcionalmente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico puede realizar de oficio las requisas correspondientes e incluso sin la presencia de testigos y el propio fiscal. ¿Por qué? Porque son casos en flagrancia que en el ejercicio de sus funciones, conforme lo dispone la Ley 1008 y la 913, hacen los funcionarios de esta unidad, ¿no? Pero, de igual manera, no pueden soslayar los procedimientos que dice el Código de Procedimiento Penal, debiendo llenar las actas correspondientes y señalando de manera clara por qué no firma un testigo y por qué no está el fiscal. Y eso sí también va a tener validez. Es importante que hacer conocer que en estos casos de requisa, pues la policía necesita previamente una orden fiscal para efectuar este tipo de revisiones.
Sin embargo, muchas veces esta orden no tiene que ser necesariamente escrita, puede ser verbal, tomando en cuenta que tanto el fiscal como todo el equipo multidisciplinario se encuentren en el lugar del hecho. Entonces, el fiscal, en su calidad de director funcional de la investigación, puede requerir en ese momento, de manera verbal, que uno o varios funcionarios procedan a la requisa personal de esa persona de la cual se sospecha estaría en poder de algún objeto que serviría a la investigación correspondiente. También vamos a hablar de la requisa a vehículos. De igual manera, la requisa personal, es importante señalar que se podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan los motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre los objetos o al interior del vehículo objetos relacionados con el delito perpetrado, por lo que se debe seguir todos los procedimientos que ha señalado el artículo 176, requisa de personas, en lo que señala requisa de un vehículo. Debe haber un testigo, se debe llevar actas, también si se niega, se tiene que hacer constar en el referido documento. ¿Alguna consulta con relación a las requisas de vehículos, requisas de personas? Sí, Wilson Apaz, adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Una consulta con relación más que todo al rechazo, doctor. Con relación al rechazo de las investigaciones policiales, se acaba la etapa preliminar, doctor, y no se hallan los suficientes elementos de convicción para que se pueda efectivizar en una imputación. El fiscal lo rechaza, doctor. En este caso, ya después de haber sido notificadas las partes, doctor, si el investigador en este caso pudiese hallar nuevos elementos de convicción que sí, digamos, se podrían dar para esclarecer la verdad histórica de los hechos, ¿se podría volver a reaperturar el caso, doctor? De ser así, ¿cuánto tiempo tendría el investigador, en este caso, digamos, para que podría suceder o para que podría hallar más que todos estos elementos de convicción, doctor? Ya, muy gentil, Wilson. Pero bien, en esta parte tenemos que aclarar lo siguiente, ¿no? Primero, de que el investigador en la etapa preliminar no tiene los suficientes elementos, ha demostrado que tal vez el hecho no ha existido o no se ha podido individualizar al imputado, o la investigación no ha aportado los suficientes elementos, tal y cual como dispone el artículo 304. Entonces, si de confirmarse el rechazo, la parte tiene casi un año para poder solicitar la apertura o el desarchivo del caso, siempre y cuando existan nuevos elementos que no hayan sido tomados en cuenta o no estén inmersos en la investigación que se ha realizado con anterioridad. Si tiene un año. Nuevos elementos, no sobre los elementos que se ha versado. ¿Qué puedo decirle? A ver, un ejemplo se me viene a la mente de que en el tema de cohecho, digamos que no se ha podido determinar que la persona ha recibido un dinero, ¿no? Sin embargo, en todo el año, una vez que ha habido el rechazo, se puede llegar a obtener una filmación, tal vez de una cámara de seguridad. Entonces, con eso sí se puede solicitar el desarchivo, pero se tiene un año. Eso está señalado también, como les decíamos, en el artículo 304, ¿no? En el tema del rechazo. Entonces, sí, como les decía, tiene que haber nuevos elementos para poder reaperturar. Y obviamente eso no lo va a hacer el asignado al caso, porque el asignado al caso es quien ha buscado todos aquellos elementos y ha determinado que no ha podido lograr. Pero la parte, una vez que se ha confirmado el rechazo, tiene un año para demostrar con nuevos elementos que sí se ha cometido el hecho. Ahí sí se puede reaperturar el caso. Le agradezco mucho, doctor. Doctor, otra consulta con relación a lo que anteriormente usted mencionaba acerca de la acusación particular, doctor. Esta acusación particular, el Ministerio Público
¿lo toma en cuenta para emitir una imputación formal, doctor? ¿O es que en su defecto lo puede homologar? ¿O es que el representante del Ministerio Público formula otra acusación, otra acusación en base a esa acusación particular, doctor? Muy buena pregunta, Wilson. Aclararle lo siguiente, de que una vez concluida la etapa preparatoria, el fiscal, en base a todos los actuados colectados y el informe conclusivo relacionado al caso, va a emitir la acusación correspondiente. Eso no impide, ojo, que la parte, el querellante, también por su parte pueda presentar su acusación particular. El fiscal no va a homologar, no se va a basar, sino que a la conclusión va a emitir su acusación correspondiente de todo lo que ha colectado. Sin embargo, el querellante también le da la ley la atribución de que él también pueda presentar su acusación particular. ¿Por qué? Porque tiene la calidad de querellante. Pueden ser similares ambas acusaciones, eso es cierto. Como también el querellante puede adherirse a la acusación o puede presentar su propia acusación particular. Ambas son leídas en audiencia. Wilson, ¿me pudo escuchar? Sí, exactamente, doctor. Le agradezco mucho, doctor. No, de nada. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra consulta, tal vez? Bien, entonces vamos a concluir nuestro tema haciendo solamente mención a la última parte y una parte reiterativa a lo que es los institutos de investigaciones forenses, tanto el IDIF como el IDCUB. Es importante el trabajo de estos institutos porque estos dos, como habíamos señalado, líneas supra, pues estas instituciones van a coadyuvar en la investigación. Imaginémonos un hecho, muerte de persona, como decíamos, por proyectil de arma de fuego. Pues estos institutos van a colectar, ya sea la vaina, el proyectil, cartuchos, el arma de fuego, todos aquellos elementos que tengan relación con el hecho. Seguramente van a ser los informes, las colecciones técnicas, por ejemplo, la absorción atómica, una de las más conocidas, de la mano del posible autor para determinar si existen rastros de la utilización del arma de fuego, ¿no? Los metales que producen o se han conformado con al momento del disparo, ya que el fulminante pues enciende y hace que la pólvora explosione. Entonces la absorción atómica va a determinar si existe la presencia de esos metales, que a diferencia de la anterior, tomando este ejemplito como complementación, cuando se hacía la colección mediante el guantelete de parafina, pues lo que se buscaban eran nitratos y nitritos propios de la pólvora, mientras que la absorción atómica no busca los metales con los que se han conformado el fulminante, con lo que se ha procedido a la ignición o explosión del fulminante al interior de la vaina del proyectil. Por eso es que el examen pericial de la guantelete de parafina ha sido descartado porque daba falsos positivos cuando una persona habría manipulado gasolina, habría manipulado detergente, habría manipulado incluso frutas cítricas ácidas como la mandarina o la naranja, entre algunas. Entonces, si se le hacía la prueba del guantelete, salía esas puntuaciones, esos reactivos de color azul, que daban falsos positivos a los nitratos y nitritos. Por eso es que la absorción atómica va más allá. Y bueno, entonces, esos informes periciales van a señalar si esa persona ha cometido o no el delito. Primero se dirá que si ese proyectil ha salido o no de la boca del cañón del arma que se ha colectado en el lugar del hecho. Seguidamente dirá que se ha impregnado en el propio proyectil las líneas helicoidales que están en el interior del cañón, que le dan justamente su estabilidad y velocidad. Algo importante ya en el estudio del arma de fuego, si es que tenemos huellas digitales del autor. Segundo, se estudiará la vaina que ha sido expulsada, en este caso de la pistola. Se hará el análisis respectivo para señalar de que si la aguja percutora de ese arma sí ha golpeado
en la parte posterior de la vaina, en el culote. Entonces se harán las pericias respectivas y como sabemos no existen dos armas iguales en el mundo por más que sean de la misma marca y la serie. Entonces, de igual manera, eso va a determinar la identidad propia del arma. Puede ser que diga, sí, el proyectil ha salido del arma, la vaina ha sido expulsada del arma, en la mano del autor donde se ha encontrado también el arma, se han encontrado los restos metálicos propios del fulminante que se encuentra en la vaina. Con todo eso va a haber pues una certeza, una claridad meridiana que el supuesto autor ha cometido el delito. Y eso lo van a hacer en base a un informe pericial. O al inverso dirán, no, el proyectil que se ha encontrado en la humanidad de la persona no corresponde al arma de fuego que se ha encontrado en el lugar del hecho. ¿Por qué? Porque el proyectil que se ha encontrado es calibre 38 de un revólver y el arma que se ha encontrado en el lugar del hecho es una pistola y la pistola maneja calibre 9 milímetros. Con eso obviamente ya vamos a absolver a la persona. Es más, no se han encontrado restos de pólvora, restos metálicos en la mano del supuesto autor. Entonces, de manera técnica científica, estos institutos van a elaborar sus pericias y van a dar una claridad al fiscal y al juez para determinar lo que en derecho corresponde. O tal vez un examen grafológico, ¿no? Para determinar si los guarismos, etcétera, corresponden no a las características, en este caso, de la firma de la persona en los documentos dubitados e indubitados. Por eso es importante el trabajo de estos dos institutos. Como decíamos, cuando se ha promulgado la ley 1970, solo reconocía al Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, y la ley del Ministerio Público posterior a esta promulgación ha reconocido al IDCUB para que pueda servir como un instituto complementario al IDIF. Sin embargo, con la modificación a la ley, a nuestro Código de Procedimiento Penal en base a la ley 1173 y la 1226, se ha reconocido el trabajo del IDCUB como un instituto de investigaciones forense a la par del IDIF, y que el fiscal o los fiscales indistintamente pueden solicitar el apoyo ya sea del IDIF o del IDCUB para hacer las pericias correspondientes. Es muy importante este tema porque ellos de manera técnica científica van a coadyuvarnos a llegar a la verdad histórica de los hechos. O en el levantamiento legal de un cadáver nos van a determinar, en este caso exclusivo del IDIF, las causas de la muerte de la persona. Por eso estos dos institutos son muy importantes, porque desde el momento de la promulgación de nuestro Código de Procedimiento Penal, pues se ha tecnificado, se ha vuelto una investigación más científica y más técnica, que apoyados en la ciencia, podemos llegar a la verdad histórica de los hechos. Eso con relación a los dos institutos de investigaciones forenses. Bien. Con esto, jóvenes, hemos concluido nuestro tema número 6, que es los órganos de investigación. En la siguiente clase vamos a llevar el tema número 7, la víctima y el querellante, ¿no? Un poco en consonancia también a lo que habíamos hablado del denunciante, el querellante, etc. Entonces, es un tema un poco corto, lo vamos a hacer en media clase y vamos a hablar de ese tema. Bien, jóvenes, sí, adelante, Martín Rodríguez. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, usted decía de que no hay dos armas iguales en el mundo, así sean de la misma serie o el mismo calibre. ¿En dónde se encontraría la diferencia, doctor, si fuera un arma del mismo calibre, la misma serie, doctor? En las características que se plasman en las líneas helicoidales al interior del cañón y en el golpeado que hace la aguja percutora en el culote del proyectil, o perdón, de la vaina. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Bien, jóvenes, les voy a insinuar, por favor, que me colaboren encendiendo sus cámaras. Vamos a hacer nuestro control respectivo. Un segundito, por favor. Ahora sí. Y les voy a insinuar también que aquellos estudiantes que tienen que dar su prueba extemporánea, que estén atentos, les voy a socializar más tarde, posiblemente lo den a partir de esta noche, esta mañana,
su examen extemporáneo. Espero que sean pocos. Hay algunos, por ejemplo, como creo que es Karen Alcón, que no tiene nota de examen primera evaluación, si no me equivoco. Entonces, que estén atentos, por favor. Carminia Botelo o Kevin Calderón, creo que no ha subido su hoja de examen. Entonces, voy a subir el examen extemporáneo. En el grupo de WhatsApp voy a socializar la hora y las directrices para que rindan su prueba extemporánea. Bien, jóvenes. Doctor. Sí, Efraín Doctor. Yujra, adelante, por favor. Efraín, ¿está con la mano? Alex Efraín Yujra, adelante, por favor. Bueno, sí, dígame, Cintia Mendoza. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi internet, estoy con datos, doctor, y no he podido contestar a su lista y tampoco he podido participar. Ya. Cintia Mendoza, ¿no? Sí, su compañera me escribió indicando que usted tenía algún tema personal. Sí, creo que sí. Sí, usted me escribió también, ¿no? Que mala saltaba el conexión. sistema, ¿no? Le he pasado imágenes. Por favor, Sí, doctor. sí, no se preocupe, ya le he registrado. Gracias. Sí, otra vez Alex Yujra, adelante. Alex Efraín Yujra Calle. Adelante, ¿tiene alguna consulta? Ya estamos ya estamos en hora para que puedan iniciar su otra clase. Bien, jóvenes, entonces los dejo acá, que tengan buen fin de semana y nos vemos el siguiente sábado. Adelante, Alex. Hasta luego, jóvenes. Lo escucho, Alex. Doctor, he dado examen. No sé qué me ha pasado con mi hoja de examen. Es la única materia que he fallado. No sé cómo puedo hacerlo yo, doctor. Sí, lamentablemente, Alex, se ha recomendado en clase y está grabado de que tengan la previsión de subir su hoja de examen. Entonces, es un doble trabajo que tengo que hacer, revisar de cada uno, porque son instituciones de la universidad, por el código que se tiene, y en este caso usted tenía que dar un examen extemporáneo. Entonces, le pido que esté atento, porque no puedo modificar su nota si no tengo el código de su hoja extemporánea. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, jóvenes, entonces que tengan buen fin de semana, hasta el siguiente sábado. Hasta luego, doctor. Hasta luego.